Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con qué es esto del método hipotético deductivo, como suele decirse que es el método científico, como para entender algunas cuestiones, sobre todo para no confiarnos en que el conocimiento científico llega a certezas o está próximo a la verdad. De hecho, las hipótesis científicas son contrastables y Karl Popper va a discutir justamente que por el camino de la investigación científica podamos llegar a ciertas certezas con respecto al conocimiento que vamos desarrollando. Karl Popper hace una diferenciación con todos los otros tipos de conocimientos que se pueda llegar a adquirir del método científico o el conocimiento científico. Bueno, a diferencia de otros tipos de hipótesis, las hipótesis científicas son contrastables. ¿Qué quiere decir? Podemos operacionalizarlas, hacer procedimientos para medirlas, observarlas y llegar a poder ver los efectos de nuestras predicciones en la realidad. Ahora, una hipótesis científica entonces tiene que indicar con precisión qué tendría que suceder a nivel observable para que podamos refutar una hipótesis si no fuera correcta la misma. Entonces las hipótesis científicas tienen consecuencias observables. Para Popper, un modelo científico tiene ciertas hipótesis más fundamentales de las cuales se derivan otras, ¿sí? Y tienen un correlato con la observabilidad en el mundo cotidiano, que podemos llegar a hacer observaciones y medir aquellas cosas que queremos probar. Entonces, por ejemplo, una hipótesis teórica produce una hipótesis de trabajo, las consecuencias de lo que uno debería observar en la realidad si nuestra teoría fuera cierta. Y vamos a ver primero el método hipotético deductivo versión simple, popperiana, y luego vamos a ver la revisión que hace Lakatos al respecto. Entonces, es una estructura lógica de un silogismo lo que propone Popper. Ustedes se deben acordar del colegio o del CBC o de algún lugar, cuando vieron P entonces Q. Si se da Q, no se da Q, etc. Uno concluye cosas. Esta es la estructura de un silogismo o una estructura que si uno le pone contenidos verdaderos, debería dar conclusiones verdaderas desde la lógica, ¿sí? Mientras un silogismo sea correcto. Entonces, si yo no tengo las consecuencias que predice mi teoría, no se corroboran mis hipótesis, entonces puedo refutar la hipótesis y avanzar. Es decir, puedo saber las cosas que no son. Puedo tirar abajo las teorías porque no dan los resultados que yo esperaría. ¿Cómo se llama esta estructura lógica? ¿Alguien se acuerda de ustedes? ¿Cómo se le llama? En lógica este silogismo. A ver si lo tienen presente. Pueden escribirlo en el chat si quieren, ¿eh? No lo tienen presente. A ver si se acuerdan. Modus tollens. ¿Se acuerdan haberlo visto? A ver qué me escribieron. Modus tollens, ahí está. De Lucas. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este otro? Tengo mi hipótesis. Tengo mi hipótesis de trabajo, que son las observables de mis consecuencias. Mis consecuencias ocurren, realmente ocurre lo que predice mi teoría. ¿P es correcto? Les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan? ¿P es correcto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Podemos arribar que la teoría es correcta? No se animan a decirme. Está bien. Ahí alguien chateó, a ver. No se sabe, no necesariamente dicen no. Muy bien.
Bien, ¿por qué? ¿Saben cómo se llama esta estructura lógica donde P, entonces Q se produce y yo deduzco que P es verdadero? ¿Cómo se llama en lógica esto? A ver, Lucas, ¿te acordás cómo se llama? Se llama falacia de afirmación del consecuente. No sé si vieron falacias, pero las falacias tienen una estructura parecida a un silogismo, pero no nos garantiza que aunque pongamos contenido verdadero en sus afirmaciones, lleguemos a conclusiones ciertas. A diferencia de los silogismos, las falacias tienen una estructura similar, pero no pueden garantizar la verdad de sus conclusiones. ¿Qué quiere decir? En principio, que no podemos, por más que nos den los experimentos, llegar a la conclusión de que las teorías son verdaderas. Esto es muy importante porque gracias a eso la ciencia está cambiando permanentemente, porque sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. ¿Sí? Las teorías son provisorias. De hecho, vemos que las teorías son modelos de la realidad, pero nunca tenemos que confundirlos con que sean la realidad misma. Les voy a contar una anécdota para que quede más visualizado esto desde nuestra historia en psicología. Estamos en el siglo XVIII, entrando en el siglo XIX. Un personaje llamado Mesmer, un francés, va a utilizar mucha de la terminología de las ciencias modernas de esa época. Piensen que hace un tiempo atrás, Newton ha generado una teoría de la gravitación universal, ha desarrollado también nuevos conocimientos sobre la electricidad, también se conocen las fuerzas del magnetismo, y la ciencia empieza a tener cada vez más auge, y las pseudociencias empiezan a nutrirse del lenguaje científico para parecer más fuertes. Mesmer, un siglo antes, posiblemente hubiera hablado de espíritus que invaden el organismo y cosas por el estilo, y ahora habla de energías positivas y negativas que están influyendo sobre algunas especies de centros que tiene nuestro cuerpo. Él tiene toda una teoría, utiliza la palabra magnetismo, ¿no? Utilizando muchos de los términos científicos para dar más grandiosidad, y habla que nuestro cuerpo tiene una especie de fluido magnético que si se desarmoniza puede generar muchas de las enfermedades que se llamaban nerviosas en esa época. Por ejemplo, llegaban a Mesmer muchos pacientes que tenían, por ejemplo, cegueras, y luego de atenderse con él salían viendo, o parálisis, no podían caminar o no podían mover un brazo, o habían dejado de hablar, y luego de atenderse con Mesmer salían hablando, salían caminando. De hecho, Mesmer empieza a hacerse muy famoso. ¿Alguien me puede decir qué tipo de trastorno tienen estas personas? ¿Qué tipo de paciente creen que está tratando Mesmer? ¿Alguien se anima a decirme después de haber cursado en la facultad? Histeria, muy bien, histeria, exactamente. ¿Sí? Igual en esa época, sí, no sabemos qué tenía, era un problema las clasificaciones, pero eran trastornos histéricos la mayoría de los pacientes que estaba aliviando este señor. De hecho, Mesmer, ¿vieron cómo se dice hipnosis en inglés? Mesmerism, ¿no? Mesmerismo, la palabra mesmerismo viene justamente del método que desarrolla Mesmer. Mesmer lo que dice es que con unos pases rítmicos que él va a hacer delante de los pacientes, él va a volver a armonizar esos centros del magnetismo animal que están desarmonizados, los va a armonizar con sus movimientos. Sus movimientos a veces incluyen un reloj que empieza a mover delante de los ojos de los pacientes, que les sirve para cambiar el orden magnético de esas especies de chakras que el señor Mesmer está postulando. Bueno, ocurre
que le va tan bien que se compra una mansión, se acaba comprando una mansión, y para facturar más rápido se le ocurre hacer la terapia de grupo. Mesmer inventa la terapia de grupo. ¿En qué consiste? Él pone a todos, acá hay una pintura de lo que hacía Mesmer, pone una pileta como para 8 personas en el hall de su mansión, y acá los pacientes tienen que meter los pies, el agua está magnetizada por Mesmer, y luego de muchos pases que acaba haciendo con los pacientes empiezan a convulsionar en cadena. Un paciente convulsiona y empieza a contagiar a todos convulsionan, y de repente se alivian los síntomas. Bueno, o por lo menos es lo que él dice. Bueno, Luis XVI va a crear una comisión investigadora, porque quiere saber si Mesmer es un charlatán o realmente está curando a la gente. Bueno, y Luis XVI, apenitas unos años antes de que le cortaran la cabeza en la Revolución Francesa, está haciendo esta especie de divertimento para saber quién es Mesmer, si realmente tiene asidero las cosas que está haciendo. ¿A quién contrata para esto? Lo trae a Benjamin Franklin, que todos lo conocen por los dólares, y por ahí algunos de ustedes saben que era especialista en electricidad, es el creador del pararrayos, ¿sí? Es un especialista en los fluidos eléctricos. Guillotín, un intelectual de la época que va a inventar la guillotina con la cual luego morirá Luis XVI, también es convocado. Lavoisier, experto en fluidos, puede también ser una muy buena autoridad para investigar a Mesmer. Bueno, este comité investigador hace todo un exhaustivo análisis del magnetismo en los pases que hace Mesmer, en el piletón, en los resultados terapéuticos de los pacientes, las afecciones con las cuales vienen, con las cuales se van. Y lo más sorprendente es, ¿qué dice la conclusión de la comisión investigadora? Se producen mejoras terapéuticas y son significativas. Realmente la mayoría de los pacientes que se atiende sale mejorado, está mejorado. Realmente se le van los síntomas, se va mejor. Ahora, ¿qué? Eso era lo que la teoría postulaba. Si es cierto lo del magnetismo animal, si yo muevo los chakras del lugar y los vuelvo a armonizar, voy a poder que ese paciente salga mejor. Sin embargo, la teoría es falsa, aunque las predicciones son correctas, la teoría es falsa porque no hay magnetismo ni en Mesmer, ni en el piletón, ni en los pases, ni en los relojes que mueve delante de los pacientes. No hay ningún tipo de energía, simplemente los pacientes están sufriendo un efecto, lo llaman ellos, y no quiero decirles la palabra, quiero que ustedes me digan si me pueden decir qué efecto es el que está operando sobre los pacientes. ¿Me puede escribir alguien en el chat qué creen que está ocurriendo? Ellos informaron una palabra, quiero ver si es la misma que ustedes dicen, sugestión. Bueno, ellos usaron el término placebo. Muy bien, sugestión, placebo, exactamente. El término placebo quiere decir que el paciente, ante la expectativa del tratamiento, obtiene mejoras por lo que cree en el tratamiento, más que por lo que el tratamiento realmente le hace. Pero el placebo es realmente enorme. Hoy gracias a los estudios científicos sabemos que el placebo en personas que tienen síndromes subclínicos, no síndromes clínicos, sino subclínicos, llega a veces al 60%. Hay un 60% de gente que mejora con tratamientos inexistentes solamente por confiar en aquella persona que lo trata. Ahora, volviendo al método hipotético deductivo, la consecuencia se produjo, pero Q, por más que se haya producido, no me garantiza la verdad de la teoría. Es como salir a la calle y encontrar mojado y yo creo que es porque llovió y en realidad el encargado estaba limpiando la vereda. Es decir, las consecuencias pueden producirse, bien,
puedo corroborar mis hipótesis, pero puede ser que, sin embargo, mi hipótesis siga siendo incorrecta. Yo voy a corroborar las hipótesis hasta que no haya algo mejor con la cual reemplazarlas. Bien, entonces, algo interesante que dice Popper es que hay imposibilidad con el método científico de la verificación. Por eso decimos en el método científico las teorías son corroboradas pero no son verificadas. No podemos verificar su veracidad. Lo que podemos saber en todo caso es descartar cosas que no se produzcan, hechos que den por tierra las teorías, pero no podemos nunca llegar a la verdad de un modelo. Un modelo siempre va a ser hipotético y no podemos creerlo. Entonces muchas veces confundimos modelos con que ya hemos llegado a alguna realidad. Bien, ahora, por ejemplo, las hipótesis están cambiando tantas veces que Klimovsky en 1995 decía que una hipótesis científica más o menos duraba igual durante 7 meses. Luego de 7 meses lo más probable es que hubiera cambiado en algún aspecto. Esto le da al método científico una dinámica de cambio permanente. Permanente no quiere decir siempre cambiar radicalmente todo como ocurrió entre la teoría de la gravedad universal clásica newtoniana y la de Einstein, que es un cambio radical. No siempre va los cambios por ese sentido, pero como los modelos son incompletos y vamos conociendo lo que no es, el progreso permanentemente permite que se crezca y vayan cambiando los modelos. Ahora, esta es la versión simple, ¿sí? Veamos la versión compleja que propone Lakatos como crítica a lo que Popper estaba diciendo, o sumándose a lo que Popper estaba diciendo. Lakatos propone la versión compleja del método hipotético deductivo. Está de acuerdo con esto, pero va a afirmar esto. Las hipótesis teóricas producen consecuencias observables, pero si las consecuencias no dan, ¿puedo estar seguro de que la teoría es falsa? ¿Puedo tirar tan fácilmente una teoría? Ya que las consecuencias observables también a veces son hipotéticas. La manera en que creemos observar algo no necesariamente es la realidad. A veces observamos a través de métodos teóricos, y esos métodos teóricos con los cuales observamos las consecuencias pueden ser incorrectos, por lo cual tampoco estamos tan ciertos de tirar abajo todo un edificio teórico porque los experimentos, por lo menos inicialmente, no nos den. ¿Qué está diciendo? La falsación tampoco garantiza la refutación absoluta de las hipótesis. Y hay hipótesis que se creía que eran falsas. Seguramente ustedes cuando estudiaban en la facultad les dijeron que Lamarck estaba equivocado y que Darwin era lo correcto, ¿sí? Sin embargo, hoy con la epigenética vemos que el lamarckismo no estaba tan equivocado y que está lleno de fenómenos lamarquistas, ¿sí? Leandro me dice la carga teórica de las comprobaciones empíricas. Exactamente. Es decir, uno utiliza también criterios arbitrarios para a veces medir y observar las cosas, ¿no? Respondiendo a lo que dice Leandro. Por lo cual, no podemos estar seguros a veces que nuestro criterio para observar sea absoluto, por lo cual tenemos que ser mucho más humildes y no estamos a veces tan seguros de tirar algo abajo. Les voy a dar otro ejemplo, porque a veces con los ejemplos se puede quedar un poco más claro. Antes del ejemplo, les muestro la estructura que muestra Lakatos acerca del cuerpo científico. En general, es un modelo mucho más ecológico, se parece más a cómo realmente los científicos funcionan en la realidad
a lo que Popper idealísticamente postulaba. Los científicos suelen tener teorías con un núcleo duro, que son axiomas, son postulados que muchas veces ni se discuten, se postulan como verdad, y de los cuales derivan varias hipótesis que esas sí se ponen a prueba a través de observaciones. ¿Y qué pasa? Si una observación no me da, en vez de hacer como Popper, que tiraría todo el edificio teórico abajo, se cambia la hipótesis 4 por la hipótesis 6, por ejemplo, que se llama hipótesis ad hoc, que se cambia ocasionalmente, para seguir manteniendo el edificio teórico. ¿Por qué decimos que funciona así la ciencia? Porque miren este ejemplo, como muchas veces un programa de investigación, aunque no le den los resultados, tiene convicción de que algo debe ser correcto y sigue persistiendo aunque pase el tiempo. De hecho, tenemos muchas teorías que aún no se pueden probar porque falta a veces la tecnología suficiente para probarlas y siguen vigentes porque están esperando esa ocasión y no se tiran abajo por no tener evidencias actuales. Por ejemplo, Mercer propuso en 1929 que la inteligencia tenía que ver con la actividad cerebral y la eficacia. Posteriormente se fue hablando de la eficacia sináptica. Piensen que la teoría sináptica apenas se va a ver evidencias recién en la década del 40, donde va a haber microscopios lo suficientemente sofisticados para poder ver una sinapsis. Era un postulado esto de la sinapsis previamente. Bueno, ¿cómo medir que realmente la eficacia de las sinapsis cerebrales está relacionada con la inteligencia? Bueno, lo primero que se le ocurrió en la década del 30 era utilizar el electroencefalograma, ¿se entiende? Como medida observable o criterio observable de la teoría, de las consecuencias de la teoría. Entonces, muchas cosas que podían ser medidas con test de inteligencia, a través de diferentes medidas de inteligencia, se las podía correlacionar con la eficacia del electroencefalograma de una persona que en realidad estaba en reposo sin hacer una tarea cognitiva. Bueno, 4 investigadores en diferentes años le encuentran una relación débil entre la amplitud de las ondas alfa y su latencia con las puntuaciones en test de inteligencia. Pero otros 4 investigadores no les da nada. No hay ninguna asociación entre inteligencia y coeficiente intelectual. Popper, ¿qué haría? Bueno, 4 investigaciones que no dan, listo, tiramos abajo la teoría. A otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que hace un investigador real? Hace algo más parecido a lo que hacía Lakatos. Cambia la hipótesis del cinturón y dice, el electroencefalograma no es una buena medida, voy a cambiarla por otra. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No tiró la teoría, tiró la teoría de cómo observar las consecuencias. Entonces postula los potenciales evocados. En la década del 60 se postulan como una medición mucho mejor de la inteligencia. ¿Por qué? Primero porque es un resumen de ondas de varios lugares del cerebro. Luego, porque es una actividad cerebral que se gatilla tras la estimulación. Es decir, luego de que se le da un estímulo al individuo, por ejemplo, escuchar un sonido, ver cómo reacciona la atención a los 300 milisegundos, ¿sí? Por ejemplo, a los 300 milisegundos que un sujeto recibe un estímulo auditivo, aparece una onda positiva. De ahí viene la P y los 300. ¿Sí? El P300 es una medida atencional, por ejemplo, de un potencial evocado. Bueno, se postula que esta puede ser una mejor observación porque es el cerebro de esa persona interactuando con un estímulo. Entonces, acá tenemos las diferentes partes de lo que es un potencial evocado. Tenemos la latencia positiva, la latencia negativa del mismo potencial,
¿sí? Tenemos la variabilidad y la amplitud. Bueno, aparecen resultados contradictorios. A esto de acá arriba les da que sí, y a este le da que no. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todo otra vez? ¿No dio? Bueno, los investigadores no tiran tan fácilmente sus convicciones. Se les ocurre una nueva medición. ¿Qué hacen? Se llama medida de cinta. Desde que se presenta el estímulo hasta que se produce todo el potencial, se va a estirar toda la señal y se la va a medir como si fuera un piolín estirado, y la cantidad de cinta estirada se la va a comparar con las mediciones de inteligencia. Cuando se hizo esto, empezó a pasar esto. Si bien estas son correlaciones y tal vez no se acuerdan todos de la facultad, lo vamos a ver en otra clase, una correlación perfecta es cuando te da un 1. ¿Qué quiere decir? Que toda puntuación de inteligencia correlaciona perfectamente con la medida de cinta. Pero punto 83, con este nivel de significación, quiere decir que la relación es muy intensa. A este le da una correlación importante, también otra correlación importante, a este otra correlación muy intensa, a este una correlación importante, y todas las investigaciones se empiezan a dar. ¿Qué pasó? Encontraron la operacionalización correcta para poner a prueba la teoría. No había que tirar a pique la teoría, había que encontrar el procedimiento correcto para medirlo. Entonces, Lakatos dice: no usemos la versión ingenua del método hipotético-deductivo, basémonos en la versión compleja. No podemos estar seguros tampoco cuando tiramos abajo una hipótesis. Tenemos que decir, todavía no hay evidencias para corroborarla. Así como una teoría decimos, por ahora está corroborada, no está verificada. Es decir, de todas las maneras, siempre tenemos que ser cautos. Y los científicos van avanzando en general, cambiando hipótesis ad hoc de su cinturón, no moviendo a veces los axiomas centrales de una teoría. La teoría de la evolución no toca el axioma de la evolución, ¿se entiende? La teoría de la gravedad de Darwin, de Einstein, no toca el determinismo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hay cuestiones axiomáticas que los modelos no tiran. Cuando no se producen los resultados buscados, lo que se hace es cambiar la operacionalización. Ahora, ¿cómo avanzamos en ciencia si nunca tocamos el núcleo duro? Avanzamos de esta manera. Hay programas de investigación que tienen axiomas distintos. El paradigma cognitivo, el paradigma conductual, el paradigma de las neurociencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cada paradigma tiene sus propios axiomas y tiene sus hipótesis derivadas. Y un programa de investigación puede tener esta capacidad de predicción. Me predice muy bien todos estos fenómenos, pero me deja sin predecir todo esto, ¿se entiende? Y este otro programa de investigación de repente no solo me explica lo que me explicaba el otro, sino que también me puede explicar y predecir todo esto que el otro no hacía. Pero aún así este programa no puede explicar esto, no puede explicar esto, no puede explicar esto. ¿Se entiende? Pero este programa acaba desplazando finalmente al programa 1. Aunque nunca podemos estar del todo seguros. Así como el lamarckismo hoy en día está resurgiendo, ¿sí? Nunca podemos estar del todo seguros. Lo que les quiero decir es que la ciencia también va avanzando por modelos que se van puliendo. Y cosas que se descartaban, a veces vuelven a resurgir. En algún momento, el conductismo parecía sepultado por el cognitivismo. Hoy sabemos que las grandes terapias nuevas de la nueva ola son todas derivadas del conductismo. Y al contrario, las que han mostrado no tener grandes efectos significativos son las terapias cognitivas.
hay que ser muy cuidadoso de tirar abajo también un paradigma basado en la propaganda o en la simpatía y no ser justamente científicos de buscar la evidencia. Tuvimos toda una época donde conductismo se asoció así por condicionamiento clásico como mala palabra, y hoy en día es lo que mejores resultados está dando, haciendo resurgir cosas que se las desestimó. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy humildes con respecto a las teorías científicas. Bueno, este era el grupo de Facebook a los cual les decía de invitarlos, que ustedes, la mayoría ya entró. Muy bien. Ahora,